nos adentraremos en el extraño incidente de Kecksburg, donde un objeto misterioso cayó del cielo, dejando más preguntas que respuestas. Después, viajaremos a la costa de Sag Harbor, en Canadá, donde algo inexplicable se sumergió en las aguas profundas, y el gobierno intentó, por todos los medios, silenciar el acontecimiento. Y finalmente, nos trasladaremos a la fría Siberia, al caso Dalnegorsk, donde una huella misteriosa y fragmentos desconocidos fueron descubiertos tras la caída de un objeto en el año de 1986. 3 enigmas, 3 historias que parecen tener un solo denominador común. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿O hay algo mucho más allá de lo que nos han contado? No te apartes, porque en este viaje, la verdad se esconde en las sombras, y las teorías de conspiración son más reales que nunca. Comencemos. Imagina una fría noche de diciembre en un pequeño pueblo de Pensilvania, Estados Unidos. Las luces de la ciudad titilan en la distancia, mientras el aire de la noche se siente más denso, casi como si el universo estuviera esperando algo. En la noche del 9 de diciembre de 1965, el cielo sobre Kecksburg estaba a punto de ser testigo de un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de los fenómenos inexplicables. Un evento que, a pesar de las décadas que han pasado, sigue estando rodeado de misterio y teorías. Pero, ¿qué sucedió realmente esa noche? Hoy, nos adentramos en el extraño caso del OVNI de Kecksburg, un misterio que fue desmentido, censurado y cubierto por un manto de silencio, pero que nunca pudo ser olvidado. Era una noche tranquila, como cualquier otra en Kecksburg, un pequeño pueblo rural de Pensilvania. La nieve cubría las calles, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo claro. Pero algo no era normal esa noche. Algo fuera de lo común iba a suceder en el vasto y oscuro cielo. Los residentes del pueblo, ajenos a lo que se avecinaba, continuaban con su rutina nocturna. Sin embargo, alrededor de las 4:47 de la tarde, una extraña luz fue vista por varios testigos en el cielo. Los informes coincidían en la descripción de una brillante y resplandeciente esfera, que se desplazaba a gran velocidad, como si estuviera descendiendo hacia la Tierra. Testigos de todas partes de la región, desde las colinas cercanas hasta los propios habitantes de Kecksburg, observaron el extraño fenómeno. Algunos afirmaron que la luz era tan brillante como una bola de fuego, mientras que otros hablaron de un resplandor dorado que iluminó toda la zona. La luz parecía dirigirse hacia una zona boscosa, justo al norte del pueblo. Pero lo que parecía ser solo un meteorito cayendo rápidamente al suelo, no era en absoluto lo que todos esperaban. La realidad era mucho más desconcertante. En lugar de un simple impacto, un silencio absoluto se apoderó del aire. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero los testigos que se acercaron al área del descenso, aseguraron que algo extraño había quedado detrás. Y entonces, como si una cortina de niebla se hubiera levantado, las autoridades locales comenzaron a llegar al lugar del suceso. Una vez allí, la escena era aún más inquietante. Lo primero que encontraron fueron huellas profundas en la tierra, un círculo, marcado de forma clara. Y en el centro de ese círculo, algo mucho más inquietante, una forma metálica y extraña, completamente diferente a cualquier cosa conocida. Los testigos lo describieron como un objeto en forma de campana, dorado y brillante, con extraños símbolos o inscripciones en su superficie. Aquello no parecía ser una nave convencional, ni mucho menos algo de este mundo. ¿Qué era ese objeto? ¿Era una nave extraterrestre? Los residentes del pueblo comenzaron a murmurar entre ellos, pero lo que realmente desconcertó a todos fue la rápida intervención de las fuerzas militares. En cuestión de horas, la zona fue rodeada y asegurada por el ejército de los Estados Unidos. Sin ningún tipo de explicación oficial, los soldados ordenaron a todos los civiles abandonar la zona, y les dijeron que no podían acercarse al lugar. Los testigos afirmaron haber visto cómo una enorme grúa se acercaba al sitio, para luego levantar y retirar el objeto caído. Sin embargo, a partir de ese momento, el silencio sobre el incidente se instaló rápidamente. La prensa fue silenciada, y las autoridades locales recibieron instrucciones de no hablar de lo sucedido. La explicación oficial que se dio fue que lo que se había visto era simplemente un meteorito que había caído a tierra. Pero claro, los testigos nunca estuvieron convencidos de esa versión. El objeto parecía demasiado avanzado para ser un meteorito común. Y sobre todo, el comportamiento de los militares, que actuaron con tal rapidez y con tanta cautela, alimentó las sospechas. Algunos de los residentes más cercanos al lugar, después de todo esto, aseguraron haber escuchado extraños ruidos metálicos que provenían de la zona boscosa. Pero, al intentar investigar,
solo se encontraron con una intensa presencia militar, que desvió todas sus preguntas con respuestas evasivas. A lo largo de los años, el caso de Kecksburg ha permanecido envuelto en el misterio. Los fragmentos del supuesto OVNI nunca fueron mostrados al público, y las autoridades no hicieron más declaraciones. Algunos expertos, sin embargo, han llegado a especular que el objeto que cayó en Kecksburg podría haber sido una cápsula espacial soviética de prueba o incluso un satélite que se estrelló de forma accidental. Pero estas explicaciones nunca lograron convencer a todos. La forma del objeto y los extraños símbolos que se vieron en su superficie siguen siendo un enigma sin resolver. Las teorías sobre el objeto y su origen siguen creciendo. Algunos sugieren que lo que ocurrió esa noche en Kecksburg fue el resultado de un encuentro extraterrestre, mientras que otros sostienen que todo fue un experimento militar secreto. ¿Fue una nave extraterrestre que por casualidad aterrizó en la Tierra, o fue un satélite espía que los soviéticos lanzaron accidentalmente? Nadie lo sabe con certeza, y las piezas del rompecabezas nunca han encajado por completo. Y mientras tanto, el caso sigue siendo uno de los misterios más grandes y fascinantes de la ufología. A día de hoy, sigue siendo objeto de especulaciones, investigaciones y teorías conspirativas. Aunque han pasado más de 50 años desde el avistamiento en Kecksburg, la verdad sigue eludiéndonos. La versión oficial nos dice que no hay nada que investigar, que fue solo un meteorito, pero las historias de los testigos, la presencia militar y el misterioso objeto que nunca se mostró al público nos hacen preguntarnos: ¿qué fue realmente lo que sucedió esa noche? Quizás nunca lleguemos a saber la verdad. Pero en el mundo de los fenómenos inexplicables, Kecksburg seguirá siendo una marca indeleble, un lugar donde el cielo se encontró con lo desconocido y donde la oscuridad de la incertidumbre sigue acechando. Así termina nuestro relato sobre el OVNI de Kecksburg. ¿Qué opinas? ¿Era un objeto extraterrestre o algo mucho más cercano, algo que el gobierno no quería que supiéramos? Como siempre, te invito a que dejes tus pensamientos en los comentarios y sigas investigando con nosotros estos misterios que desafían la lógica. La oscuridad de la noche sobre el Océano Atlántico se cernía tranquila en la pequeña localidad de Sag Harbor, una zona apartada de la costa de Nueva Escocia, Canadá, un lugar donde las olas susurran historias antiguas y las estrellas parecen ser mucho más cercanas de lo que se piensa. Pero el 4 de octubre de 1967, esa calma se vería rota por un acontecimiento tan extraño y desconcertante que marcaría a todo el pueblo y a quienes estuvieron involucrados. Lo que sucedió esa noche, en las aguas oscuras de Sag Harbor, no fue solo un fenómeno inexplicable. Fue el principio de una historia que aún resuena en el misterio, alimentando teorías y preguntas que jamás fueron respondidas. Era una noche tranquila, como muchas otras, en Sag Harbor, un pequeño y pacífico pueblo en la costa de la provincia de Nueva Escocia. Las casas se alineaban a lo largo de la costa, sus luces titilando en la penumbra. En el aire, el aroma salado del océano y la brisa fresca acompañaban la tranquilidad de un paisaje rural. Pero ese 4 de octubre de 1967, algo inusitado estaba a punto de acontecer. Alrededor de las 11:20 de la noche, varias personas, entre ellas residentes locales y un grupo de jóvenes, comenzaron a observar una extraña luz flotando en el cielo. Al principio, todos pensaron que se trataba de un avión que pasaba por el área, pero lo que vieron a continuación los dejó completamente perplejos. La luz no solo no se movía como un avión, sino que, de manera inesperada, comenzó a descender rápidamente hacia el océano, sumergiéndose en las aguas oscuras de Sag Harbor. Los testigos, sorprendidos, se quedaron observando este fenómeno inexplicable, sin poder entender lo que estaban presenciando. Lo que parecía ser una especie de nave o luz flotante, en cuestión de segundos, desapareció tras el horizonte marino. De inmediato, se desató el pánico y la incredulidad, pero eso no fue todo. Un grupo de personas, entre ellos pescadores y trabajadores, comenzó a escuchar un extraño sonido, algo como un zumbido o un silbido, proveniente de las aguas cercanas. Pero lo más desconcertante no fue la aparición de la luz, sino lo que ocurrió después. Algunas personas, aterradas, reportaron que la extraña luz, que parecía estar bajo el agua, emitió destellos intermitentes, como si una nave estuviera bajo el agua, reflejando una luz en su superficie. La curiosidad se transformó en angustia. ¿Qué era esa luz? ¿Un avión? ¿Una nave extraterrestre? Los testigos no sabían qué pensar,
pero no tardaron en ponerse en contacto con las autoridades locales. La policía, al recibir múltiples reportes, envió rápidamente a un par de oficiales al lugar. Cuando llegaron, se encontraron con algo que superaba todas las expectativas. Las olas en la costa estaban agitadas, y parecía que algo pesado había caído al agua. Los agentes intentaron comunicarse con la guardia costera, pero parecía que nada podía explicar lo que ocurría en ese misterioso escenario. Pronto, más testigos comenzaron a llegar al lugar, entre ellos algunos jóvenes que afirmaban haber visto una nave con forma de disco sumergirse lentamente en el agua. El pánico crecía, y el misterio se multiplicaba a medida que las luces en el horizonte desaparecían bajo la superficie del océano. A pesar de los esfuerzos por investigar, los rastros de la extraña nave no podían ser localizados. Lo que ocurrió a continuación fue aún más desconcertante. A las pocas horas del avistamiento, el ejército canadiense y la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, llegaron a Shag Harbour. Pero no solo eso, los informes indican que incluso la Real Fuerza Aérea Canadiense, RCAF, se involucró de manera discreta, acordonando toda la zona y tomando control total de la investigación. Sin embargo, lo que encontraron fue nada. No había rastros del objeto, ni fragmentos de una nave, ni señales claras de lo que había sucedido. A pesar de la presencia militar, los testigos de la zona continuaron hablando de una enorme nave en el agua, que nunca apareció, pero cuyos destellos luminosos fueron vistos por todos los involucrados en la investigación. Pero aquí comienza lo realmente extraño. Aunque no se encontraron restos de un objeto físico, la operación continuó durante varios días, y entonces, la más desconcertante de todas las preguntas surgió. Si no había rastro de la nave ni evidencia alguna, ¿por qué los militares se habían involucrado tan rápidamente y con tal fervor? ¿Por qué tanta discreción? ¿Acaso sabían algo que los civiles no sabían? En las semanas siguientes al incidente, surgieron varias teorías sobre lo que realmente había sucedido en Shag Harbour. Algunas voces en la comunidad científica sugirieron que lo ocurrido podría haber sido un fenómeno natural. Sin embargo, la mayoría de los testigos y expertos coincidieron en que lo visto esa noche no podía ser explicado por causas terrenales. Algunos ufólogos y expertos en fenómenos aéreos sugerían que lo que sucedió en Shag Harbour podría haber sido un avistamiento extraterrestre. La luz, que descendió con rapidez hacia el agua, las extrañas emisiones de luz intermitentes desde el océano, y la misteriosa respuesta del gobierno parecían ajustarse al patrón de los avistamientos de ovnis. ¿Acaso los militares estaban ocultando la verdad sobre un encuentro cercano con seres de otro mundo? Lo más inquietante es que muchos testigos afirman que el objeto nunca desapareció en el océano como se había pensado inicialmente. En realidad, algunos sugieren que la nave nunca se hundió por completo, sino que quedó parcialmente sumergida, tal vez esperando en silencio, fuera del alcance de la vista. A pesar de la atención mediática que el caso generó en su momento, el gobierno canadiense se mantuvo extremadamente callado sobre el incidente. Los documentos y reportes relacionados con el caso de Shag Harbour permanecieron clasificados durante años, y no fue sino hasta mucho después de que los detalles de la investigación comenzaron a filtrarse al público. En la década de los 90, algunos documentos desclasificados revelaron que, en realidad, la Real Fuerza Aérea Canadiense había seguido de cerca el avistamiento en Shag Harbour, pero no ofreció ninguna explicación concreta, lo que solo alimentó más las teorías de conspiración. El misterio de Shag Harbour sigue sin resolverse. A pesar de los intentos de los investigadores, el caso sigue siendo uno de los más intrigantes y desconcertantes de la historia de la ufología. No solo por los extraños sucesos esa noche, sino también por la manera en que las autoridades trataron el incidente, manteniéndolo en secreto y generando más preguntas que respuestas. Hoy en día, el caso de Shag Harbour sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de los ovnis, un recordatorio de que, incluso en los lugares más tranquilos del mundo, pueden ocurrir eventos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y aunque los testigos de aquella noche siguen contando sus relatos, el misterio sigue flotando sobre las aguas oscuras de Shag Harbour, sin que nadie haya podido descifrar lo que realmente ocurrió esa noche de 1967. ¿Qué piensas tú sobre el caso Shag Harbour? ¿Fue un encuentro extraterrestre o algo más? Como siempre, te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios y seguir explorando estos misterios con nosotros. No olvides darle like y suscribirte para más relatos inquietantes.
Era una fría tarde de enero en las montañas de Dalnegorsk, una remota localidad en el lejano este de la Unión Soviética, cerca de la frontera con China. La quietud del paisaje solo era interrumpida por el viento que soplaba entre los pinos cubiertos de nieve. No obstante, esa tarde en particular, algo extraordinario estaba a punto de suceder en la vastedad de estos parajes casi deshabitados. Los habitantes del área nunca imaginaron que un fenómeno tan extraño podría cambiar para siempre la historia del avistamiento de objetos voladores no identificados en la región. Aquella noche del 29 de enero de 1986, Dalnegorsk se convertiría en el escenario de uno de los casos más misteriosos y debatidos en la ufología. Un encuentro cercano con un objeto volador no identificado que dejó más preguntas que respuestas. Al principio, parecía un simple destello de luz, común y corriente. Pero cuando esa luz comenzó a moverse, de una forma imposible de ignorar, la gente comenzó a mirar al cielo, perpleja. Un grupo de testigos, entre ellos habitantes de la ciudad de Dalnegorsk, observaban cómo un objeto no identificado, con una forma peculiar, se deslizaba por el cielo de manera errática. No se trataba de una estrella fugaz, ni de un avión, ni de ningún fenómeno natural conocido. Los testimonios coincidían: una esfera brillante, de un color metálico, de repente empezó a descender a gran velocidad hacia las montañas cercanas. Este misterioso objeto, que parecía no tener ningún rumbo fijo, aterrizó en las colinas cercanas al monte Zov-Tigra, una región montañosa en las afueras de Dalnegorsk, desatando el miedo y la fascinación de aquellos que lo presenciaron. La luz era tan intensa que iluminaba el paisaje de manera antinatural, y los testigos afirmaron que el objeto emitió un resplandor verde antes de desaparecer rápidamente entre las montañas. Al principio, las autoridades soviéticas se mostraron escépticas, pero a medida que más personas comenzaron a informar sobre el extraño avistamiento, las investigaciones se pusieron en marcha. Poco después del avistamiento, una expedición fue organizada por el ejército soviético y científicos para investigar el incidente. Una de las primeras sorpresas de la investigación fue la ubicación en la que el objeto se habría posado. Los equipos de rescate llegaron a la zona, y allí, encontraron algo que hizo que muchos se quedaran sin palabras. En el terreno, se encontraba una extraña huella, una marca visible en el suelo que parecía haber sido dejada por el objeto cuando aterrizó. La marca era redonda, de aproximadamente 30 metros de diámetro, y parecía haber sido quemada. Al principio, se pensó que la huella podía ser el resultado de algún fenómeno natural, como una descarga eléctrica o una explosión. Pero los investigadores pronto se dieron cuenta de que algo mucho más extraño estaba sucediendo. La huella no solo parecía demasiado precisa, sino que el terreno alrededor de ella estaba completamente alterado. El área mostraba signos de calor intenso, como si algo hubiese tocado la Tierra con temperaturas mucho más altas de lo normal. A medida que el equipo de investigadores soviéticos analizaba la zona, comenzaron a encontrar más anomalías. Una de las más sorprendentes fue la de los testimonios de los testigos que afirmaban haber visto la forma de un objeto en forma de disco, a veces descrito como una esfera, otras veces como un cigarro o cilindro. Algunos incluso reportaron que el objeto parecía moverse erráticamente, como si cambiara de rumbo en el aire de manera imposible para un objeto convencional. Los equipos también informaron sobre una serie de extraños efectos en el ambiente alrededor del impacto. Algunas mediciones mostraron niveles anómalos de radiación en el área, lo que llevó a teorías aún más fascinantes sobre la naturaleza del objeto. Los científicos no pudieron encontrar ninguna explicación lógica para los eventos que ocurrieron esa noche. Las lecturas no correspondían a nada conocido, ni a los materiales de alta tecnología soviética, ni a los fenómenos naturales habituales en la región. Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y las teorías sobre el incidente se hicieron cada vez más intrincadas. ¿Era este objeto un simple satélite caído? ¿Un experimento militar soviético? ¿O estaba involucrado un fenómeno extraterrestre? Los testimonios sobre el avistamiento eran extremadamente consistentes, y muchos de los testigos, incluidos soldados y oficiales del gobierno, indicaron que el objeto no se comportaba como ningún avión conocido. Además, la huella dejada en la Tierra parecía demasiado precisa, como si el objeto hubiese aterrizado de manera controlada. Algunos ufólogos sugirieron que el caso de Dalnegorsk podría ser un clásico avistamiento de un OVNI, un encuentro cercano con una nave extraterrestre que aterrizó brevemente en la Tierra. La alta radiación detectada en la zona, el brillo verde observado por los testigos y la forma del objeto no coincidían con ninguna aeronave conocida en ese momento.
Las teorías extraterrestres ganaron fuerza cuando se compararon otros casos similares en todo el mundo, donde objetos con características similares fueron avistados por testigos y dejaron huellas y efectos similares en el ambiente. ¿Podría ser que Dalnegorsk hubiera sido otro punto de contacto con seres de otro mundo? El misterio parecía no tener fin. Por otro lado, algunos investigadores sugerían que el avistamiento podría haber sido el resultado de algún experimento militar soviético secreto. La Guerra Fría había llevado a los gobiernos a desarrollar tecnología secreta, y la idea de que la Unión Soviética estuviera probando algún tipo de aeronave experimental no era descartable. Los rastros de radiación, las huellas extrañas en el terreno, e incluso los movimientos erráticos del objeto, podrían haber sido el resultado de una prueba que salió mal, o que fue más allá de lo esperado. Sin embargo, los testigos descartaron rápidamente esta idea, pues si bien era posible que el gobierno estuviera probando una nueva tecnología, el hecho de que el objeto dejara una huella tan específica y que todos los testigos coincidan en la descripción del mismo, parecía indicar que había algo más en juego. A medida que los días pasaban, el incidente de Dalnegorsk comenzó a atraer la atención internacional. Sin embargo, las autoridades soviéticas mantuvieron un alto grado de secretismo sobre el asunto. No hubo declaraciones oficiales, ni se realizaron más investigaciones públicas. Todo lo relacionado con el evento fue clasificado bajo el más alto nivel de confidencialidad. Los investigadores independientes se enfrentaron a obstáculos, y los testigos fueron presionados para que no hablaran más del tema. En los años siguientes, muchos de los investigadores y testigos que se atrevieron a hablar sobre el caso, especulaban sobre la naturaleza del objeto. Algunos aún sostienen que lo que vieron esa noche no fue de este mundo. Otros, en cambio, continúan debatiendo sobre la posibilidad de que fuera algún experimento militar que se escapó de control. El caso Dalnegorsk sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y misteriosos de la historia de los ovnis. A pesar de los años que han pasado desde aquella fría tarde de enero, la verdad sobre lo que ocurrió en el cielo de Dalnegorsk sigue siendo incierta. Cada vez que alguien mira al cielo, se pregunta si esa será la noche en la que un nuevo encuentro cercano con lo inexplicable nos revelará la verdad oculta en las estrellas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Dalnegorsk? ¿Era un OVNI que visitó la Tierra, o una prueba secreta que salió mal? Las respuestas permanecen en la oscuridad, esperando a ser descubiertas. Pero lo que es seguro es que esa noche, el cielo nunca volvió a ser el mismo para los testigos que vieron aquel objeto extraño flotando sobre las montañas de Dalnegorsk. ¿Qué opinas tú sobre el caso Dalnegorsk? ¿Crees que realmente fue un encuentro extraterrestre? Deja tus comentarios y comparte tus teorías con nosotros. Y así concluimos nuestra investigación sobre 3 de los casos más enigmáticos y fascinantes en la historia de la ufología. El OVNI de Kecksburg, el caso Shah Harbour y el misterio de Dalnegorsk. 3 incidentes, separados por miles de kilómetros y décadas de distancia, pero todos con un elemento en común: lo inexplicable. 3 encuentros que nos dejaron más preguntas que respuestas, y nos invitan a seguir buscando en los cielos y en las sombras de lo desconocido. ¿Son estos casos evidencia de la presencia de seres de otros mundos, o hay algo más que todavía no entendemos? Tal vez la respuesta está en los archivos clasificados, en los testimonios ocultos, o quizás en algún rincón olvidado del universo, esperando ser descubierto. Lo que está claro es que cada uno de estos enigmas deja una huella profunda en nuestra comprensión del misterio, un recordatorio de que, aunque los avances científicos han iluminado muchas áreas, el cielo sigue siendo uno de los últimos grandes misterios sin resolver. Y mientras sigamos mirando hacia arriba, no olvidemos que, como dijo Carl Sagan, el cosmos está dentro de nosotros, somos polvo de estrellas. Tal vez no estamos tan solos como creemos. Si este video te dejó con más preguntas que respuestas, no dudes en compartir tus teorías y pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado esta investigación y quieres seguir explorando otros misterios fascinantes, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que tenemos preparado para ti. Porque el misterio nunca se detiene, y juntos lo desentrañaremos. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro enigma que desafía nuestra comprensión de la realidad.